porque precisamente en el DIF tenemos muchos programas enfocados a esos diferentes grupos que requieren un apoyo. Y la mayoría de las personas no saben, como tú bien dijiste, no tienen conocimiento, entonces muchas veces puede estar la solución a 2 o 3 cuadras de donde vives y simplemente no lo sabes. Entonces esto es bien importante para que todas las personas puedan aprovechar los servicios que da DIF. Hay muchos adolescentes y hay muchos jóvenes que, como tú dices, la mamá sale a trabajar y quedan al cuidado de la abuelita, quedan al cuidado de la tía, y no es lo mismo que uno como madre los cuide a que los cuide alguien más, aunque sea de la misma familia. Y hay adolescentes que la verdad tienen un carácter, y sobre todo ahorita en estos tiempos, muy rebeldes, ¿no? Muy déspotas, se portan incluso hasta groseros con las abuelitas, con las tías, con quien los está cuidando, y no los ves en todo el día. Entonces, mamá trabajando, tratando de proveer lo necesario para la casa, y estos jóvenes andan en la calle. ¿Cómo hacemos, yo abuelita o yo tía o incluso yo mamá, que sé toda la problemática que generan mis hijos adolescentes a mis familiares, para encauzarlos a ellos sin yo poder como mamá perder mi trabajo, sin yo tener que salirme para poder estar, incluso aunque te salgas del trabajo, no puedes ya con ellos, porque ya a cierta edad no es tan fácil para uno redirigirlos. ¿Dónde puedo acudir? Te acercas precisamente a un DIF, ya sea estatal o municipal, porque el DIF estatal trabaja en coordinación con los DIF municipales y con muchas asociaciones de la sociedad civil, porque es la única manera de que abarquemos todas las necesidades que existen. Entonces, te acercas a algún DIF, a tu DIF municipal, a algún centro de DIF, ¿y qué tenemos ahí? Ofrecemos alternativas. Un joven muchas veces se dedica a destruir o a destruirse por falta de información, porque no sabe qué hacer con su tiempo y no sabe qué hacer con su energía. Por llamar la atención. Por llamar la atención. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos diferentes talleres, uno, de computación, becas para que pueda estudiar el joven, y si el joven de plano no lo convencemos de que estudie, a través de un equipo especializado en acercarse al joven, nosotros nos acercamos y lo abordamos de una manera amigable, tratando de decirle, oye, tienes otras alternativas, no tienes que estar haciendo esto. Entonces, ¿qué le ofreces? Le ofreces una beca para que estudies, le ofreces cursos de capacitación, de computación, le ofreces pláticas de prevención del embarazo temprano, le ofreces pláticas de prevención de adicciones, por ejemplo. También tenemos programas donde certificamos a los jóvenes sanos. ¿Qué es esto? Siempre nos enfocamos precisamente al joven problemático. ¿Y qué hacemos con todos los jóvenes que tienen su vida sana, que están haciendo un esfuerzo por salir adelante, que tratan de tener una vida plena? Esos no les hacemos caso. Entonces, tenemos también un programa donde nosotros certificamos, por supuesto que se hace un examen antidoping, es todo un taller, pero donde certificamos al joven sano y lo invitamos a que sea un ejemplo para el resto de los jóvenes. Entonces, en realidad tenemos toda una gama de programas para que el joven tenga una alternativa. O sea, primero los ve algún psicólogo, sí, ¿es así, un orientador? Es una trabajadora social. Primero hay que identificarlos y encontrar la manera de abordarlo para que el joven se sienta en confianza. Claro, porque si hay un muchachito que le encanta la pintura, por ejemplo, vemos esos grafitis que dices, oye, ¿qué artista hizo esto? Y dices, no, ningún artista, lo pintaron con sprays de estos aerosoles que vienen en botes, y es hermoso, hermoso abstractamente, porque la verdad hay veces que no les entendemos, pero dice, oye, ¿le gusta la pintura? Bueno, no lo encauces por el lado de la computación, o no le buscan sus gustos también. Por supuesto, o sea, es a través de una trabajadora social, a través de un psicólogo y a través de diferentes especialistas. Y fíjate que sorprendentemente nos pasó hace poco tiempo, tuvimos un foro en donde nosotros para tener propuestas para el Plan Estatal de Desarrollo. Te sorprenderías la participación y el ánimo de los jóvenes. Yo me sorprendí. La manera de abordar los temas, las ganas de participar, de decir, escúchenos, tomen en cuenta lo que tenemos que decir, tomen en cuenta que nosotros también vivimos aquí y les queremos decir cómo queremos vivir, qué necesitamos mejorar, cómo necesito mejorar en mi colonia, porque así es como tenemos que abordar las necesidades. No puedes agarrarte trabajando parejo en todo Nuevo León. Claro. De calle a calle, de colonia a colonia cambias las necesidades. Exacto. Y tuvimos una participación de los jóvenes tan sorprendente y con tantas ganas de decir, nosotros también queremos mejorar, vamos a comunicarnos para ver cómo. Sí, sí. Y también tenemos muchos jóvenes que tienen, como tú dices, inquietudes artísticas y que ya tienen que
trabajaban antes en la calle o antes eran pandilleros y después de un cierto trabajo con ellos con meses, por ejemplo, ya tienen una pequeña empresa y son payasos de los que van a las fiestas de los niños o son algún tipo de entretenimiento o hacen algún tipo de show y ya tienen una manera honesta de vivir y les va bien. Entonces, eso, como te comentaba, es encontrarle a cada joven qué alternativa hay y además porque tiene derecho. Claro, y como sociedad aprender que no es nada más de ir a gritar, como te comentaba hace un rato, ir a pararnos en el Palacio de Gobierno y gritarle al gobernador, es que no me das, es que no me enseñas por dónde, es que yo necesito. Es que hay que dirigirnos con quien nos puede ayudar realmente. Y aquí en Nuevo León, te comentaba, nos gusta hablar. Claro. ¿Para qué gritar? Si hay formas de hablar las cosas. Veía también que hay programas, y a mí me gusta mucho esa palabra, la prevención. Sí. Prevenir que los jóvenes se salgan a las calles y se perviertan, porque es la forma de decirlo en realidad. Se juntan con muchachitos más grandes, estos les enseñan a robar, les enseñan a drogarse, les enseñan a hacer un montón de cosas que dices tú, es que como mi hijo no hacía eso, y a veces las mismas madres decimos, es que no puede ser mi hijo. Pues sí, sí es. Ahora, bendito Dios, todavía está aquí contigo. Hay que redirigirlo, hay que encauzarlo otra vez por el buen camino. ¿Estos programas de prevención en qué consisten, Olenitza? Precisamente en invitar a los jóvenes y a las familias, porque los papás son clave. Y por supuesto que las escuelas también. Entonces nosotros trabajamos también con otras instituciones como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, en donde tenemos, precisamente, y tocaste el tema hace un rato, tenemos programas de prevención de la obesidad, por ejemplo, tenemos programas de prevención y talleres de prevención del embarazo temprano, de adicciones, de alcoholismo, tenemos talleres de prematrimoniales para que los jóvenes pues entren un poquito en... ¿Qué es el matrimonio? Muchos dicen, no, pues si me embarazo y me caso porque él me gusta mucho o yo la quiero mucho o lo que sea, y en realidad el matrimonio es más que gustarse y más que quererse. Desgraciadamente en el matrimonio no basta el amor, aunque es algo fundamental y muy importante. Hay muchas otras cosas y ahorita es muy delicado el tema económico que tanto está afectando a las familias que ya están formadas y luego formar otra familia en base al puro amor. El amor no te da de comer. Claro. ¿Cómo explicarle a los jóvenes que el matrimonio es más que esto todavía? Qué bueno que tocas ese tema también. Tenemos uno de nuestros proyectos más importantes. Es el de familias. Le vamos a cambiar un poco el nombre, porque cuando decimos el nombre nos dicen, ¿y eso con qué se come? Son familias resilientes. Okay. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir eso? Le queremos cambiar el nombre a Familias Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una familia se enfrenta a una situación muy difícil, ya sea económica, una enfermedad, una discapacidad, algún accidente muy fuerte, que es resiliente, lo que después de un impacto renace, se reacomoda pero no se rompe. Okay. Entonces es darle habilidades y herramientas a través también de talleres preventivos a esa familia, a los papás, a los hijos, para que cuando se enfrentan a una crisis, por ejemplo la económica que estamos pasando tan fuerte, el que no tengamos actitudes destructivas hacia nosotros mismos ni hacia la sociedad. Es decir, ¿cómo vamos a salir de esto unidos y vamos a agarrarnos de las manos y a ser solidarios, pero con una actitud positiva? Y eso a veces no se nace con eso y no sabemos cómo hacerlo. Claro. Muchos papás pues no saben cómo ser papás. Entonces un taller de habilidades parentales, de cómo tratar a un niño problemático, de cómo tratar a un niño con problemas de conducta, pues es muy importante también. Perfecto. Olenitza, para terminar, porque podemos hablar del DIF, lo decíamos, toda una semana y no terminamos. Tenemos un grupo de los más vulnerables hasta cierto punto, porque es gente que quiere trabajar, gente que quiere salir adelante, gente que está dispuesto a dar el 120% de sí mismo para incluso para ayudar también, que son los discapacitados. O los, ¿cómo les llamamos ahora? Personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Exacto. ¿Cómo podemos ayudarlos en el DIF a
a multiplicar sus facultades, porque tienen muchas también y quieren ayudar y quieren participar y quieren trabajar y ellos quieren salir adelante por sí mismos. ¿Cómo ayudarlos? Precisamente, bueno, en la Avenida Lázaro Cárdenas hay un centro de rehabilitación y educación especial que se llama CRE, recién remodelado. Esto es en Monterrey. Ajá, en Monterrey, en la Avenida Lázaro Cárdenas, está ahí muy grande, seguramente muchas veces lo han visto. Pero precisamente es la atención integral, para que la persona, integral también, porque una persona se tiene que integrar educativamente. Pues sí. ¿Esto qué quiere decir? Ahí mismo nosotros tenemos tecnología adaptada para que la persona, si no ha hecho su secundaria, si no ha hecho su prepa, pueda ahí completar sus estudios y entonces después capacitarse para poder tener un trabajo. ¿Cómo es esto? Primero se le hace un diagnóstico para ver cuáles habilidades sí tiene y después se hace un contacto con una empresa incluyente, que tenemos más de 100 empresas incluyentes que contratan personas con alguna discapacidad, pero sin ningún tipo de privilegio especial, ¿verdad? Porque es una experiencia positiva para los dos. Claro. Esto es, para la persona en discapacidad, que va a salir adelante como cualquier otra persona, y para la empresa, que tiene casi el mismo nivel de exigencia, porque pues la empresa es una empresa y su finalidad es la misma que cualquier otra, ¿no? Pero precisamente lo que nosotros hacemos es hacer ese contacto y ese engrane para que sea una experiencia positiva para los dos. También tenemos integración cultural, deportiva, tenemos un centro paralímpico para deporte adaptado, que es el único. El deporte es otro tema. Es otro tema muy importante. Importante desde la niñez hasta los adultos mayores. Claro. Entonces tenemos desde la atención médica especializada, la rehabilitación, la integración laboral, la integración educativa, la integración cultural y deportiva. Está completísimo. Sí. Abarca todo, porque a fin de cuentas la familia pues somos todos, ¿no? Como decía, desde los niños, desde los no natos, porque incluso a las mujeres embarazadas se les presta una atención desde psicológica, médica, física, incluso hasta laboral, ya después de tener a su bebé en las guarderías. Bueno, esto está muy, muy completo, pero desconocemos en la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, desconocemos con quién dirigirnos. Veía que hay un número, ya para despedirnos, un número de emergencia. ¿El 075 es correcto? Es correcto. Cuando es en caso de maltrato infantil. Es correcto. Yo como vecina puedo decir, ¿sabes qué? Yo escucho que a mi vecinito el papá llega y le pega, o llega y lo castiga muy fuerte, o llega. ¿Cómo hacer para no alarmar, para no crear, exagerar? Fíjate que el reporte responsable es muy importante. ¿Por qué? Pleitos con las vecinas, eso no es maltrato, exactamente. Eso no es abandono, ¿sí? Si tampoco me enojo con mi vecina porque no va a revivir la banqueta. Y hablo y digo que le pega al niño. Eso no. Hay que hacer un reporte responsable. Cuando un niño realmente está maltratado, realmente está abandonado, entonces sí. ¿Por qué? Porque nuestro fin es el bienestar del niño. Entonces, pero fíjate que es muy importante para poder atender los verdaderos casos, porque si no, de todas maneras, nosotros tenemos que ir a investigar el caso. Entonces, el 60% de los reportes que a nosotros nos llegan no son maltrato. Entonces, pero de todas maneras nosotros ya invertimos el recurso humano, ya fue, y estoy descuidando a otro que sí puede hacer maltrato, ¿no? Entonces es ser muy responsables en cuanto al reporte, a la hora de reportarlo. Eso es muy importante, pero aún así de todas maneras tenemos que proteger a nuestros niños. Por supuesto. Así como protegemos el medio ambiente, así como protegemos nuestra salud, es importante ser una comunidad protectora de los niños. ¿Y hay algún teléfono donde la gente con discapacidad, los adultos mayores, se puedan dirigir al DIF estatal? Vamos a enfocarnos al estatal para alguna duda, alguna pregunta o alguna necesidad que tengan. Por supuesto, que es el 2020-8400. Así de fácil, 2020-8400, entran en contacto con ustedes y ya de ahí se canalizan al área donde deben de enfocarse, dependiendo del problema o de la duda que tengan. Exactamente. Elenitza, yo te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Esta es tu casa, es Café Político, y estamos aquí con las puertas abiertas para recibirlos en el momento en que ustedes piensen que sea oportuno dar a conocer algún tema importante acerca del DIF de Nuevo León. Te lo agradezco muchísimo, Patricia, esta oportunidad. Igualmente nos tienen a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Elenitza. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Queda apenas unos minutitos y vamos a ir a un corte. Hay un corte y regresamos.